Hay una pregunta que me hacen constantemente, en comentarios, en mensajes, en conversaciones con personas que descubren que paso mis días pensando en el universo y en nuestro lugar en él. Y esa pregunta es siempre alguna variación de lo mismo. ¿Crees en Dios? Y cada vez que me la hacen, siento la misma tensión, la misma incomodidad, no porque no tenga una respuesta, sino porque cualquier respuesta honesta es más complicada de lo que la pregunta parece admitir. Porque la verdad es que quiero creer, quiero que haya algo más. Quiero que las personas que he amado y que ya no están sigan existiendo de alguna forma. Quiero que el universo tenga un propósito más allá de los procesos físicos que podemos medir. Quiero que haya justicia cósmica y significado trascendente y algo que responda cuando hablamos en la oscuridad. Pero querer que algo sea verdad no es lo mismo que sea verdad. Y ahí empieza el problema. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. He escrito un libro llamado Atravesando el desierto, precisamente sobre esos momentos en que las certezas se desmoronan y tienes que aprender a caminar sin el suelo firme que creías tener bajo los pies. Tienes el enlace sobre el libro en la descripción. Si este canal te hace pensar, suscríbete. Es gratis y es la única forma de que esto siga existiendo. Hoy quiero hablar de algo difícil, de la tensión entre la lógica y la fe, entre lo que podemos verificar y lo que queremos creer, entre la honestidad intelectual y la necesidad profundamente humana de significado. No voy a decirte qué creer. Voy a mostrarte cómo pienso yo sobre estas cosas, con toda la incertidumbre y toda la honestidad que puedo reunir. Empecemos. Antes de hablar de Dios, antes de hablar de fe, antes de hablar de si el universo tiene un propósito o si hay algo que responde cuando rezamos en la oscuridad, necesito hablar de algo más básico, algo que parece aburrido y técnico, pero que en realidad es lo más importante de todo, porque sin entender esto primero, cualquier conversación sobre lo que es verdad y lo que no lo es se convierte en un diálogo de sordos donde cada uno habla desde premisas diferentes sin darse cuenta de que ni siquiera están teniendo la misma conversación. Necesito hablar de cómo sabemos lo que sabemos, de qué significa realmente conocer algo, de por qué hay maneras mejores y peores de investigar afirmaciones sobre la realidad y de por qué esto importa mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. La ciencia no es una colección de hechos, aunque a menudo se enseña así en las escuelas, como una lista de cosas que memorizar para un examen. La velocidad de la luz es tal, el ADN tiene esta estructura, el universo tiene tantos miles de millones de años. La ciencia es algo mucho más interesante y mucho más humilde que eso. Es un método, un conjunto específico de prácticas para investigar afirmaciones sobre la realidad que se ha desarrollado y refinado durante siglos, no porque a alguien se le ocurriera de la nada, sino porque aprendimos, de la manera más dolorosa posible, que nuestras intuiciones no son fiables, que nuestros sesgos cognitivos nos desvían sistemáticamente, y que la única manera de aprender qué es realmente verdadero sobre el universo es poner nuestras afirmaciones a prueba contra observaciones de maneras que permitan que estemos equivocados. Quiero que entiendas lo radical que es esa última frase, de maneras que permitan que estemos equivocados. Porque la tendencia natural de la mente humana es exactamente la opuesta. Queremos tener razón, queremos que nuestras creencias sean confirmadas, buscamos evidencia que apoye lo que ya creemos y descartamos o minimizamos evidencia que lo contradiga. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación, y no es un defecto de algunas personas particularmente tercas o irracionales, es una característica universal de la cognición humana, está cableado en nuestros cerebros, probablemente porque durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, tener creencias estables y actuar con confianza era más importante para la supervivencia que tener creencias verdaderas. Piensa en lo que significa esto. Evolucionamos no para percibir la verdad, sino para sobrevivir, y a menudo sobrevivir requería certezas rápidas más que análisis cuidadosos. Si escuchabas un ruido en la maleza, era mejor asumir que era un depredador y huir que quedarte a investigar cuidadosamente si realmente había un depredador o solo era el viento. Los que se quedaban a investigar a veces tenían razón, pero los que huían sin investigar sobrevivían más a menudo, y son los ancestros de todos nosotros. Heredamos cerebros diseñados para la acción rápida y la certeza confiada, no para la evaluación cuidadosa de evidencia y la admisión honesta de incertidumbre. El método científico es, en cierto sentido, una rebelión contra nuestra propia naturaleza, un intento deliberado de contrarrestar los sesgos que vienen de serie con el cerebro humano,
una disciplina que nos obliga a hacer cosas que no nos salen naturalmente, dudar de nuestras intuiciones, buscar activamente evidencia que contradiga nuestras creencias, aceptar que podríamos estar equivocados incluso cuando estamos completamente seguros de tener razón. Déjame explicarte los principios básicos de este método, no porque sean complicados, sino porque se malinterpretan constantemente, y porque entenderlos bien es la clave para entender por qué ciertas afirmaciones sobre el mundo pueden ser evaluadas y otras no. El primer principio es que las afirmaciones deben ser comprobables. Una afirmación que no puede ponerse a prueba contra la observación no puede ser confirmada ni refutada por la evidencia. Esto no significa que sea falsa, podría ser verdadera, pero no tenemos manera de saberlo. Y una afirmación que no tenemos manera de evaluar no está contribuyendo a nuestro conocimiento de la realidad. Podría estar contribuyendo a nuestra poesía, o a nuestro sentido de significado, o a nuestra identidad cultural, pero no a nuestro conocimiento de lo que realmente hay ahí fuera. Piensa en la diferencia entre estas dos afirmaciones. Hay un cisne negro en algún lugar de Australia y hay un dragón invisible e intangible en mi garaje que no deja ninguna huella detectable de su existencia. La primera afirmación es comprobable. Puedes ir a Australia, buscar cisnes y eventualmente encontrar o no encontrar uno negro. De hecho, durante siglos los europeos creyeron que todos los cisnes eran blancos, hasta que exploradores llegaron a Australia y descubrieron cisnes negros. La creencia fue puesta a prueba por la realidad, y la realidad ganó. Pero la segunda afirmación, el dragón invisible e intangible, está diseñada de manera que ninguna observación posible podría refutarla. Si dices que no ves ningún dragón, te digo que es invisible. Si dices que no hay huellas en el suelo, te digo que flota. Si dices que tu detector de calor no detecta nada, te digo que su fuego es frío. Para cada posible prueba, tengo una excusa que explica por qué la prueba no funciona. Pero ¿qué diferencia hay entonces entre un dragón invisible, intangible, indetectable y ningún dragón en absoluto? Si ninguna observación posible puede distinguir entre la presencia y la ausencia de algo, entonces la afirmación de que ese algo existe no tiene contenido empírico, no nos dice nada sobre la realidad. El segundo principio es que las observaciones deben ser reproducibles. Si afirmas observar algo que nadie más puede observar bajo las mismas condiciones, entonces o bien tu observación contiene un error, o estás describiendo algo tan idiosincrásico que no puede servir como base para afirmaciones generales sobre el universo. Esto no significa que las experiencias personales no sean reales, claramente lo son para quien las tiene, pero significa que las experiencias que solo una persona puede tener no pueden establecer hechos sobre el mundo exterior que todos compartimos. Si me dices que anoche tuviste una experiencia mística en la que sentiste la presencia de Dios, no tengo ninguna razón para dudar de que tuviste esa experiencia. Tu experiencia subjetiva es real, es tuya. Nadie puede decirte que no la tuviste. Pero si de esa experiencia extraes la conclusión de que Dios existe como entidad objetiva que actúa en el mundo físico, estás haciendo un salto lógico que la experiencia en sí no justifica, porque otras personas tienen experiencias igualmente intensas y transformadoras que les confirman creencias completamente incompatibles con las tuyas, hindúes que sienten la presencia de Vishnu, budistas que experimentan el vacío luminoso del nirvana, ateos que tienen experiencias de unidad cósmica que no atribuyen a ninguna divinidad personal. Las experiencias son reales, pero no pueden resolver desacuerdos sobre hechos objetivos porque diferentes personas tienen experiencias que apuntan en direcciones opuestas. Si la experiencia religiosa fuera una guía fiable hacia la verdad objetiva, esperaríamos que personas de diferentes culturas tuvieran experiencias que convergieran en las mismas conclusiones, pero no es eso lo que observamos. Lo que observamos es que las experiencias religiosas tienden a confirmar las creencias que la persona ya tenía antes de la experiencia. Los cristianos tienen experiencias de Jesús, los musulmanes de Alá, los hindúes de sus dioses particulares. Esto sugiere que la experiencia está siendo moldeada por las expectativas culturales, no que esté revelando verdades objetivas independientes de la cultura. El tercer principio es la navaja de Ockham. Cuando dos explicaciones encajan igualmente bien con los datos, debemos preferir la más simple. Esto no es solo una preferencia estilística, no es que los científicos sean minimalistas por gusto, es un reconocimiento de que las explicaciones complejas, con muchos parámetros libres, pueden ajustarse a casi cualquier conjunto de datos y que si permitimos complejidad ilimitada, perdemos nuestra capacidad de distinguir entre teorías verdaderas y falsas
Imagina que te digo que el movimiento de los planetas se debe a que ángeles invisibles los empujan siguiendo órbitas específicas diseñadas por Dios. Esta explicación puede ajustarse perfectamente a los datos observacionales. Los planetas se mueven como se mueven y yo puedo decir que los ángeles los mueven exactamente así, porque Dios quiso que se movieran así. Pero esta explicación no añade nada a nuestra comprensión, porque puede explicar cualquier movimiento posible. Si los planetas se movieran de otra manera, simplemente diría que los ángeles los mueven de esa otra manera porque Dios lo quiso así. Una explicación que puede explicar cualquier cosa no explica realmente nada. En cambio, las leyes de la gravitación de Newton y más tarde la relatividad general de Einstein no solo explican los movimientos que observamos, sino que predicen movimientos específicos que podrían observarse en el futuro. Predicciones que podrían resultar falsas si la teoría estuviera equivocada. Newton predijo que un planeta desconocido debía existir en cierta región del cielo para explicar las perturbaciones en la órbita de Urano, y cuando los astrónomos apuntaron sus telescopios a esa región, encontraron Neptuno. Einstein predijo que la luz de estrellas lejanas se curvaría al pasar cerca del Sol de una manera específica y medible, y cuando Eddington midió ese efecto durante un eclipse en 1919, encontró exactamente lo que Einstein había predicho. Estas son las características de una buena explicación científica. Hace predicciones específicas, permite que estemos equivocados, es más simple que sus alternativas y ha sobrevivido repetidos intentos de refutarla. Y cuando miramos las afirmaciones que muchas tradiciones religiosas hacen sobre cómo funciona el mundo físico, encontramos que la mayoría no cumple con estos estándares, no porque exista una conspiración contra la religión en la comunidad científica, no porque los científicos sean hostiles a la idea de Dios, sino porque las afirmaciones están estructuradas de maneras que las hacen incomprobables, o porque la evidencia que citan no respalda realmente las conclusiones que extraen, o porque invocan explicaciones sobrenaturales complejas cuando hay disponibles explicaciones naturales más simples. Quiero ser muy cuidadoso aquí porque no estoy diciendo que la ciencia pueda responder todas las preguntas. Claramente no puede. Hay preguntas sobre el significado de la vida, sobre qué debemos valorar, sobre cómo debemos vivir, que no son preguntas científicas porque no pueden responderse mediante observación y experimentación. La ciencia puede decirnos qué es el caso, pero no puede decirnos qué debería ser el caso. Puede describir el mundo, pero no puede prescribir cómo deberíamos actuar en él. Esas preguntas pertenecen a la filosofía, a la ética, a la reflexión personal, y la ciencia no tiene nada que decir sobre ellas directamente. Lo que sí estoy diciendo es que, cuando se hacen afirmaciones sobre el mundo físico, sobre cómo funciona el universo, sobre qué entidades existen y qué poderes tienen, entonces esas afirmaciones entran en el territorio donde la ciencia tiene algo que decir, donde podemos aplicar los estándares de evidencia y lógica que hemos desarrollado para evaluar afirmaciones sobre la realidad. Y cuando aplicamos esos estándares a muchas afirmaciones religiosas específicas sobre el mundo físico, encontramos que no resisten el análisis. Pero antes de entrar en esas afirmaciones específicas, quiero hablar de algo que me parece crucial y que a menudo se pasa por alto en estas conversaciones: el precio de la honestidad intelectual. Porque aplicar estos estándares de evidencia de manera consistente tiene un costo, y ese costo es real, y creo que hay que reconocerlo honestamente en lugar de pretender que no existe. El costo es que a veces la verdad o lo más cercano que podemos llegar a ella no es reconfortante. A veces la explicación más simple y mejor respaldada por la evidencia es también la más difícil de aceptar emocionalmente. A veces lo que queremos que sea verdad y lo que la evidencia sugiere que es verdad no coinciden y tenemos que elegir entre el consuelo y la honestidad. Piensa en lo que significa aplicar estos estándares a la cuestión de qué pasa cuando morimos. Todo lo que sabemos sobre la conciencia, sobre la memoria, sobre la personalidad, indica que son funciones del cerebro que dependen del funcionamiento de ese 1,5 kilos de tejido neural dentro de nuestro cráneo. Cuando el cerebro se daña, la mente se daña de maneras específicas y predecibles. Cuando el cerebro deja de funcionar, todo lo que tenemos razones para creer es que la mente también deja de funcionar. No hay ninguna evidencia sólida de que la conciencia sobreviva a la muerte del cerebro, ningún mecanismo conocido por el cual podría hacerlo, ninguna observación reproducible que sugiera que lo hace.
esto no es lo que quiero que sea verdad. Cuando pienso en las personas que he amado y que ya no están, quiero desesperadamente que sigan existiendo de alguna forma. Quiero que haya un lugar donde pueda volver a encontrarlas. Quiero que la muerte no sea el final absoluto que parece ser. Pero querer algo no lo hace verdad, y pretender que lo hace sería una forma de autoengaño que no estoy dispuesto a practicar, por muy reconfortante que pudiera ser. Este es el precio de la honestidad intelectual. A veces te deja sin consuelo. A veces te obliga a enfrentar realidades que preferirías no enfrentar. A veces te quita certezas que habías dado por sentadas y te deja con preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. Y entiendo perfectamente por qué muchas personas no están dispuestas a pagar ese precio. Entiendo por qué eligen creer cosas que les dan paz, aunque la evidencia no las respalde. Entiendo la necesidad humana de significado y consuelo y esperanza. Lo que no puedo hacer es pretender que esas creencias están justificadas por la evidencia cuando no lo están. Lo que no puedo hacer es tratar la fe como si fuera equivalente al conocimiento. Lo que no puedo hacer es abandonar los estándares de honestidad intelectual solo porque aplicarlos conduce a conclusiones incómodas. Hay algo que me parece importante decir aquí, algo que quizás sorprenda a quienes esperan que este vídeo sea un ataque a la religión o una celebración del ateísmo. No creo que la fe sea estúpida, no creo que las personas religiosas sean irracionales, no creo que la ciencia tenga todas las respuestas, ni que la religión sea solo superstición primitiva que deberíamos haber dejado atrás hace siglos. Lo que creo es que hay diferentes maneras de relacionarse con la realidad, diferentes preguntas que podemos hacer y diferentes herramientas para responderlas. La ciencia es extraordinariamente buena para responder ciertas preguntas sobre cómo funciona el mundo físico, sobre qué causa qué, sobre qué podemos predecir y controlar. Pero no es la única manera de relacionarse con la existencia, no responde preguntas sobre qué debemos valorar, sobre cómo encontrar significado, sobre cómo vivir una vida buena. La religión, en su mejor expresión, ha proporcionado a miles de millones de personas a lo largo de la historia un marco para responder esas preguntas, una comunidad de pertenencia, un conjunto de prácticas que cultivan la compasión y la gratitud y la conexión con algo más grande que uno mismo. Esas funciones son reales e importantes y no creo que deban ser descartadas con desprecio por quienes no comparten las creencias específicas que las acompañan. Pero cuando la religión hace afirmaciones específicas sobre cómo funciona el mundo físico, cuando dice que el universo fue creado de cierta manera, que ciertas intervenciones sobrenaturales ocurren, que ciertas entidades existen y actúan en el mundo, entonces esas afirmaciones entran en un territorio donde pueden y deben ser evaluadas con los mismos estándares que aplicaríamos a cualquier otra afirmación sobre la realidad. Y lo que encontramos cuando hacemos esa evaluación es lo que exploraremos en el siguiente bloque. Porque hay argumentos sofisticados a favor de la existencia de Dios, argumentos que no pueden ser descartados con un gesto despectivo, argumentos que plantean preguntas genuinas sobre el origen y la naturaleza del universo. Y quiero tomarlos en serio, quiero examinarlos con el respeto que merecen, quiero mostrar honestamente dónde plantean cuestiones reales y dónde, a pesar de su sofisticación, finalmente fallan como argumentos científicos. El más importante de esos argumentos tiene que ver con algo que los físicos han observado y que es genuinamente sorprendente: el aparente ajuste fino del universo para la vida. Eso es lo que exploraremos ahora. Quiero empezar este bloque con una confesión que quizás no esperabas. El argumento del ajuste fino del universo me parece genuinamente interesante, no como prueba de la existencia de Dios, que no creo que sea, sino como señal de que hay algo profundamente misterioso en la estructura de la realidad, algo que todavía no entendemos completamente y que merece ser tomado en serio, en lugar de descartado con un gesto despectivo. Porque el argumento no viene de teólogos ignorantes tratando de meter a Dios en los vacíos de nuestro conocimiento, viene de físicos serios, algunos de ellos sin ninguna motivación religiosa, que han notado algo extraño sobre las constantes fundamentales del universo y se han preguntado qué significa. Déjame explicarte de qué estamos hablando, porque el argumento del ajuste fino es más sutil de lo que a veces se presenta y merece ser entendido correctamente antes de ser evaluado. El universo está gobernado por un conjunto de constantes fundamentales, números que aparecen en las ecuaciones de la física y que determinan cómo se comporta todo lo que existe. La constante gravitacional determina la fuerza con que las masas se atraen entre sí.
La constante de estructura fina determina la fuerza de la interacción electromagnética, la constante cosmológica determina la tasa de expansión del universo, y hay docenas más, cada una con un valor específico que podemos medir con extraordinaria precisión, pero que no podemos derivar de principios más fundamentales. Lo que los físicos han descubierto es que estos valores parecen estar extraordinariamente calibrados para permitir la existencia de estructuras complejas, de estrellas y planetas y química, y eventualmente vida. Si la constante gravitacional fuera ligeramente mayor, las estrellas se colapsarían demasiado rápido para que la fusión nuclear produjera los elementos pesados necesarios para la química de la vida. Si fuera ligeramente menor, las estrellas nunca se formarían en absoluto. El universo sería una sopa diluida de hidrógeno, expandiéndose eternamente hacia la nada. Si la fuerza electromagnética fuera un poco más fuerte, los electrones estarían tan unidos a los núcleos atómicos que no habría química, no habría moléculas, no habría las reacciones que permiten la vida. Si fuera un poco más débil, los electrones no se unirían a los núcleos en absoluto, no habría átomos, no habría materia en el sentido que conocemos. La constante cosmológica, que determina la energía del vacío y la aceleración de la expansión del universo, tiene un valor tan extraordinariamente pequeño, tan cercano a cero, pero no exactamente cero, que los físicos se han rascado la cabeza durante décadas tratando de entender por qué. Si fuera un poco mayor, el universo se habría expandido tan rápidamente que ninguna estructura podría haberse formado, ninguna galaxia, ninguna estrella, ningún planeta. Si fuera negativa, el universo se habría colapsado sobre sí mismo antes de que tuviera tiempo de enfriarse lo suficiente para formar átomos. El argumento del ajuste fino dice: mira estos números, mira lo extraordinariamente calibrados que parecen estar para permitir un universo donde pueda existir la vida y la complejidad. ¿No sugiere esto que alguien los calibró intencionalmente, que hay una inteligencia detrás del diseño, que el universo fue hecho con nosotros en mente? Es un argumento seductor, especialmente para quienes ya están inclinados a creer en un creador, porque parece apuntar a algo real, a una característica genuina del universo que requiere explicación. Y quiero ser honesto, la observación en sí es real. El universo sí parece tener constantes físicas que permiten complejidad y vida. Esto no es una fabricación creacionista ni un malentendido de la física. Físicos serios, incluyendo personas sin ningún compromiso religioso, han señalado el aparente ajuste fino y lo han encontrado genuinamente notable. Pero aquí es donde el argumento falla como argumento científico, y falla de tres maneras distintas que quiero recorrer con cuidado porque cada una de ellas revela algo importante sobre cómo funciona el razonamiento y dónde puede desviarse. El primer fallo es lo que podríamos llamar la falacia del resultado único, y es un error sutil que cometemos constantemente en la vida cotidiana sin darnos cuenta. Imagina que barajo una baraja de cartas y las reparto en una secuencia específica. La probabilidad de esa secuencia exacta es aproximadamente de 1 entre 10 elevado a 68. Un número tan pequeño que hace que ganar la lotería parezca prácticamente inevitable en comparación. ¿Debo concluir que el reparto estuvo manipulado, que alguna inteligencia intervino para producir exactamente esa secuencia tan extraordinariamente improbable? Obviamente no, y la razón es que alguna secuencia tenía que salir. Cada secuencia posible era igualmente improbable antes del reparto, pero una de ellas tenía que ocurrir, y cualquiera que hubiera ocurrido habría sido igualmente extraordinaria si la miramos en retrospectiva y calculamos su probabilidad específica. La improbabilidad de cualquier resultado específico no implica que el proceso estuviera manipulado, a menos que hubiéramos especificado de antemano qué resultado esperábamos. El argumento del ajuste fino comete un error similar. Pregunta cuál es la probabilidad de estos valores específicos de las constantes físicas, dado una selección aleatoria de todos los valores posibles, y la respuesta es, efectivamente, muy pequeña. Pero la pregunta correcta no es cuál es la probabilidad de estos valores específicos, la pregunta correcta es si hay alguna razón para pensar que si las constantes fueran diferentes, producirían observadores capaces de notar que las constantes eran diferentes. Esto es lo que se conoce como el principio antrópico, y aunque suena a truco filosófico, es en realidad una observación bastante obvia una vez que la entiendes. Solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia. Si las constantes físicas fueran tales que la vida nunca pudiera surgir, no habría nadie ahí para notar lo hostil que es el universo.
El hecho de que nos encontremos en un universo compatible con la vida no debería sorprendernos más de lo que debería sorprendernos encontrarnos vivos en lugar de muertos. La alternativa no es observable desde dentro. Es como si un charco de agua mirara el hoyo en el que se encuentra y dijera: «¡Qué extraordinario! Este hoyo tiene exactamente la forma necesaria para contenerme, debe haber sido diseñado para mí». El charco no entiende que él se ha adaptado al hoyo, no el hoyo a él, que cualquier forma del hoyo habría producido un charco que encajara perfectamente porque el agua toma la forma de su contenedor. El segundo fallo del argumento del ajuste fino es que la inferencia del diseño no funciona de la manera en que sus proponentes creen que funciona. Cuando veo un reloj, infiero un relojero, y esta inferencia es válida, pero es válida por razones específicas que no se aplican al universo. Infiero un relojero porque tengo amplia experiencia independiente de relojes, siendo hechos por relojeros, he visto el proceso, entiendo el mecanismo, puedo verificar la inferencia visitando una fábrica de relojes o hablando con alguien que los hace. La inferencia del diseño funciona porque tengo un modelo previo de cómo los humanos diseñan y fabrican objetos y puedo comparar el reloj con ese modelo. Pero cuando los teólogos dicen que el universo es como un reloj, están haciendo una analogía que asume la conclusión que pretende demostrar. No tenemos experiencia independiente de universos siendo creados por diseñadores, no hemos visto el proceso, no entendemos el mecanismo, no podemos verificar la inferencia de ninguna manera, no tenemos un modelo previo de cómo las inteligencias divinas diseñan y crean universos que nos permita comparar nuestro universo con ese modelo. La analogía se rompe precisamente donde más importa. De hecho, todo lo que sabemos sobre el diseño inteligente, toda nuestra experiencia con diseñadores reales, sugiere que los diseñadores son entidades físicas que existen dentro del universo, que evolucionaron gradualmente de formas más simples, que operan mediante procesos materiales que podemos entender. Postular un diseñador que existe fuera del universo, que no evolucionó de nada más simple, que opera mediante mecanismos completamente ajenos a nuestra experiencia, no es extender nuestra comprensión del diseño, sino abandonarla por completo. El tercer fallo, y quizás el más importante, es que existen explicaciones naturalistas candidatas para el aparente ajuste fino que no requieren invocar un diseñador. La más importante de estas explicaciones es el multiverso, y quiero tratarla con cuidado porque sé que suena a ciencia ficción. Sé que para muchas personas suena tan especulativo e inverificable como la hipótesis de Dios que pretende reemplazar. Pero hay algo crucial que necesitas entender. El multiverso no fue inventado para esquivar el argumento del ajuste fino. Surge de manera independiente de nuestra mejor física teórica, de teorías que fueron desarrolladas para abordar otros problemas y que producen el multiverso como consecuencia no buscada. La cosmología inflacionaria, que es nuestra mejor explicación del Big Bang, y que tiene fuerte respaldo observacional a partir del fondo cósmico de microondas, predice de manera natural un escenario llamado inflación eterna que genera enormes números de universos burbuja, cada uno potencialmente con diferentes valores de las constantes físicas. La teoría de cuerdas, nuestro candidato más prometedor para una teoría unificada de la física, contiene un paisaje de soluciones posibles que incluye algo así como 10 elevado a 500 diferentes configuraciones de constantes físicas. Si nuestro universo es uno entre un número enorme, quizás infinito, de universos, cada uno con diferentes valores de las constantes, entonces el hecho de que nos encontremos en uno compatible con la vida no es sorprendente en absoluto, es la única observación que podríamos hacer. Por supuesto que nos encontramos en un universo compatible con la vida, no podríamos existir en ningún otro tipo. Es como si un superviviente de un naufragio se asombrara de encontrarse en una isla habitable. Las islas inhabitables no producen supervivientes que se asombren de nada. No estoy diciendo que el multiverso sea verdad, no lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos de manera directa. Lo que estoy diciendo es que el argumento del ajuste fino no establece la existencia de un diseñador por encima de las alternativas naturalistas, que hay explicaciones candidatas que emergen de la física y que tenemos razones independientes para tomar en serio, que la inferencia de ajuste fino a diseñador no es la única opción disponible, ni siquiera la más parsimoniosa. Ahora quiero pasar a otro argumento que durante décadas ha sido central en el debate sobre ciencia y religión, un argumento que se presenta como científico pero que la comunidad científica ha rechazado de manera casi unánime
y quiero explicar por qué ese rechazo no se debe a hostilidad ideológica, sino a la evidencia misma. El argumento del diseño inteligente, en su versión moderna, acepta muchos aspectos de la evolución, pero afirma que ciertas estructuras biológicas son demasiado complejas para haber surgido mediante selección natural y deben haber sido diseñadas por un agente inteligente. El concepto clave es lo que sus proponentes llaman complejidad irreducible, la idea de que ciertas estructuras biológicas solo funcionan cuando todas sus partes están presentes simultáneamente, y que por lo tanto no pudieron haber evolucionado gradualmente porque las versiones intermedias, con solo algunas de las partes, no habrían tenido ninguna función y no habrían sido seleccionadas. El ejemplo más famoso es el flagelo bacteriano, esa pequeña estructura en forma de látigo que algunas bacterias usan para moverse, una maravilla de ingeniería microscópica con docenas de proteínas diferentes trabajando juntas como un motor rotativo. El argumento era que quitar cualquier parte del flagelo destruye su función, así que no pudo haber evolucionado paso a paso, tuvo que aparecer completo de una vez, lo cual sugiere diseño. Este argumento fue puesto a prueba de la manera más rigurosa posible. En un tribunal de justicia, en el histórico caso de 2005 Kitzmiller contra Dover, donde un juez federal examinó la evidencia científica con detalle exhaustivo, escuchando testimonio de expertos de ambos lados durante semanas. El juez, por cierto, era un republicano nombrado por George W. Bush y cristiano practicante, no exactamente alguien con prejuicios contra la religión. Lo que mostró la evidencia fue devastador para el argumento de la complejidad irreducible. Los componentes del flagelo bacteriano tienen funciones independientes en sistemas más simples. El sistema de secreción de tipo 3, que las bacterias usan para inyectar proteínas en otras células, utiliza componentes casi idénticos a los del flagelo. Los componentes no eran irreducibles, eran adaptaciones evolutivas de componentes que ya existían para otros propósitos, reclutados y modificados gradualmente para una nueva función. Este es un patrón que vemos una y otra vez en biología. Estructuras complejas que parecen irreducibles resultan estar compuestas de partes que tienen o tuvieron funciones independientes. El ojo, otro ejemplo favorito de los creacionistas, no apareció de la nada completamente formado. Hay una gama completa de ojos intermedios en la naturaleza, desde simples manchas fotosensibles que solo distinguen luz de oscuridad hasta ojos de complejidad creciente, cada paso proporcionando alguna ventaja sobre el anterior. El juez dictaminó que el diseño inteligente no era ciencia, y lo dictaminó no por sesgo filosófico contra la religión, sino porque las afirmaciones específicas del diseño inteligente habían sido refutadas por la evidencia. La complejidad irreducible resultó ser reductible después de todo, los componentes tenían funciones independientes, la evolución gradual era posible. Pero quiero ir más allá de estos argumentos específicos, porque hay un patrón más amplio aquí que me parece profundamente significativo, un patrón que se repite a lo largo de toda la historia de la humanidad, y que nos dice algo importante sobre la relación entre las explicaciones sobrenaturales y las naturales. Durante la mayor parte de la historia humana, las explicaciones sobrenaturales fueron el marco principal para entender los fenómenos naturales. El relámpago era enviado por Zeus o por Thor o por Yahvé. La enfermedad era castigo divino o la obra de espíritus malignos. La enfermedad mental era posesión demoníaca. Los terremotos y las inundaciones eran expresiones de ira divina. Los movimientos de los planetas eran guiados por inteligencias celestiales. La diversidad de la vida era creación directa de Dios. El origen del universo era un acto de voluntad divina en un momento específico del tiempo. En todos y cada uno de estos casos, la investigación científica ha proporcionado explicaciones naturales que reemplazaron a las sobrenaturales. El relámpago es una descarga eléctrica impulsada por separaciones de carga en las nubes de tormenta. La enfermedad es causada por microorganismos y factores genéticos y exposiciones ambientales. La enfermedad mental involucra mecanismos neurológicos y psicológicos. Los terremotos resultan del movimiento de placas tectónicas. Los planetas se mueven siguiendo las leyes de la gravitación. La diversidad de la vida surgió mediante evolución. El universo comenzó con el Big Bang y desde entonces ha estado evolucionando de acuerdo con leyes físicas. Esto no es una coincidencia, es un patrón, y el patrón es unidireccional. Las explicaciones naturales han reemplazado a las sobrenaturales. Las explicaciones sobrenaturales nunca han reemplazado a las naturales, ni una sola vez.
No hay ningún ejemplo en la historia de la ciencia de un fenómeno que se entendiera de manera naturalista y que luego pasara a ser mejor explicado sobrenaturalmente. Este historial es evidencia. No es evidencia concluyente. El hecho de que las explicaciones naturales siempre hayan ganado en el pasado no garantiza lógicamente que siempre ganarán en el futuro. La inducción nunca proporciona certeza absoluta. Pero es fuerte evidencia inductiva de que la categoría de fenómenos que requieren explicación sobrenatural podría estar vacía, de que lo que parece un vacío en la explicación natural suele ser un vacío en nuestro conocimiento actual más que una indicación genuina de causalidad sobrenatural. A veces llamo a esto la teología del Dios de los vacíos y lo digo como una crítica intelectual específica, no como un eslogan despectivo. Cuando el argumento a favor de la existencia de Dios es que actualmente no tenemos una explicación natural para el fenómeno X, por lo tanto Dios causó el fenómeno X, se ha cometido un error lógico. Se ha confundido ignorancia con evidencia. Se ha tomado la ausencia de una explicación natural como evidencia positiva de una explicación sobrenatural. Pero la ausencia de una explicación natural no es evidencia de una explicación sobrenatural, es evidencia de que tenemos más trabajo por hacer. Y históricamente, cada vez que hicimos más trabajo, la explicación natural surgió. Cada vez que Dios estaba en un vacío, el vacío se cerró y Dios tuvo que mudarse a un vacío diferente, cada vez más pequeño, cada vez más remoto, cada vez más alejado de la experiencia cotidiana. Esto no prueba que Dios no exista, nada puede probar una negación universal de esa magnitud, pero sí sugiere que la estrategia de buscar a Dios en los vacíos de nuestro conocimiento es una estrategia perdedora a largo plazo, que cada vez que apostamos por lo sobrenatural como explicación de lo que no entendemos, la historia ha mostrado que esa apuesta pierde. Hay algo triste en esto si lo piensas desde la perspectiva de la fe. Un Dios que solo existe en los márgenes de nuestro conocimiento, que solo es invocado para explicar lo que todavía no entendemos, que se hace más pequeño con cada avance de la ciencia, ese no parece ser el Dios majestuoso y omnipotente de las tradiciones religiosas. Parece más bien un concepto que retrocede, que se refugia, que busca rincones cada vez más oscuros donde la luz de la investigación todavía no ha llegado. Algunos teólogos han reconocido este problema y han propuesto versiones de Dios que no dependen de los vacíos, un Dios que actúa a través de las leyes naturales en lugar de contra ellas, un Dios que es compatible con todo lo que la ciencia descubre porque opera en un nivel diferente de explicación. Estas versiones son inmunes a la crítica del Dios de los vacíos, pero también son inmunes a cualquier tipo de verificación o refutación, lo cual plantea la pregunta de qué contenido tienen realmente, qué diferencia hacen para nuestra comprensión del mundo. Y aquí llegamos a algo que me parece crucial y que quiero abordar con toda la honestidad que puedo reunir. El lugar donde la ciencia realmente se detiene, donde no tenemos respuestas, donde el no sé es la única posición honesta disponible, porque hay vacíos genuinos en nuestro conocimiento, vacíos que quizás sean permanentes, y quiero ser honesto sobre cuáles son y qué significan. Eso es lo que exploraremos en el siguiente bloque. Hay algo que necesito decir ahora, algo que quizás no esperabas escuchar después de todo lo que hemos explorado sobre los fallos de los argumentos religiosos y el patrón histórico de las explicaciones naturales, reemplazando a las sobrenaturales, algo que me parece esencial para mantener la honestidad intelectual que prometí al principio de este vídeo y que creo que es lo más importante que puedo ofrecerte. Y es esto, no sé si Dios existe, no sé si hay algo más allá de lo que la ciencia puede medir. No sé si el universo tiene un propósito, o si somos accidentes cósmicos en un cosmos indiferente. Y cualquiera que te diga que sabe estas cosas con certeza, ya sea un creyente que afirma conocer la mente de Dios, o un ateo que afirma haber demostrado su inexistencia, está exagerando lo que la evidencia permite afirmar. Quiero ser muy preciso sobre lo que estoy diciendo porque las palabras importan aquí y es fácil que se malinterpreten. No estoy diciendo que todas las posiciones sean igualmente válidas. No estoy diciendo que la fe y la ciencia sean equivalentes como formas de conocimiento. No estoy diciendo que debamos suspender el juicio sobre todas las afirmaciones religiosas simplemente porque no podemos refutarlas con certeza absoluta. Lo que he argumentado en los bloques anteriores sigue siendo válido. Los argumentos específicos a favor de la existencia de Dios fallan como argumentos científicos. Las afirmaciones específicas de las religiones sobre el mundo físico están contradichas por la evidencia. El patrón histórico sugiere fuertemente que las explicaciones sobrenaturales son apuestas perdedoras.
Pero hay una diferencia entre decir que ciertos argumentos fallan y decir que la cuestión está resuelta. Hay una diferencia entre señalar que no tenemos evidencia de algo y afirmar que ese algo definitivamente no existe. Hay una diferencia entre el escepticismo riguroso y el dogmatismo negativo. Y esa diferencia me parece importante, no porque quiera dejar una puerta abierta para la fe, sino porque quiero ser honesto sobre los límites reales de lo que sabemos. Déjame mostrarte dónde están esos límites, donde la ciencia genuinamente se detiene, donde las preguntas más profundas permanecen abiertas, no porque no hayamos investigado lo suficiente, sino porque pueden estar más allá de lo que nuestros métodos actuales pueden alcanzar. El primer límite genuino tiene que ver con el origen del universo, con la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada, con lo que ocurrió antes del Big Bang, o si tiene siquiera sentido hablar de un antes del Big Bang. El Big Bang es la teoría científica mejor establecida sobre el origen y evolución del universo. Describe cómo el universo se ha expandido y enfriado desde un estado inicial extraordinariamente caliente y denso hace aproximadamente 13.800 millones de años. La evidencia del Big Bang es abrumadora. La expansión del universo observada por Hubble, el fondo cósmico de microondas que es literalmente el resplandor residual del universo primitivo, las abundancias de elementos ligeros como hidrógeno y helio que coinciden exactamente con lo que el modelo predice, la estructura a gran escala del cosmos que encaja con las predicciones teóricas. Múltiples líneas independientes de evidencia convergen en la misma imagen, y eso es exactamente lo que esperamos de una teoría verdadera. Pero el Big Bang no describe lo que causó el Big Bang, ni lo que había antes, ni qué puso todo en movimiento. La relatividad general, nuestra mejor teoría de la gravedad y del espacio-tiempo, se rompe en la singularidad inicial, las ecuaciones dan infinitos, lo cual es la manera matemática de decir que la teoría ha llegado a su límite de aplicabilidad, que estamos en territorio donde nuestras herramientas conceptuales dejan de funcionar. No tenemos una teoría de gravedad cuántica que describa correctamente lo que ocurrió en la época de Planck, esos primeros instantes increíblemente breves donde la física que conocemos no se aplica. No sabemos si el universo tuvo un comienzo absoluto o si surgió de un estado previo. No sabemos si el tiempo mismo comenzó con el Big Bang o si se extiende hacia atrás a través de él, hacia algo anterior. Este es un vacío genuino en nuestro conocimiento, no un vacío que estemos seguros de poder llenar con más investigación, sino un vacío que podría representar un límite fundamental de lo que podemos conocer. Y el argumento religioso dice: en ese vacío entra Dios, la primera causa, la causa no causada, el creador que puso en marcha el Big Bang. Quiero ser honesto sobre por qué no encuentro convincente este argumento, aunque tomo en serio que está formulando una pregunta real, una pregunta que la ciencia no ha respondido y que quizás nunca responda. El primer problema es que el argumento no resuelve nada, solo desplaza el misterio un nivel hacia atrás. Si explicas la existencia del universo postulando un Dios que lo creó, inmediatamente surge la pregunta: ¿qué causó a Dios? ¿Cuál es el origen de una mente capaz de diseñar y crear un universo entero? Las tradiciones religiosas responden que Dios existe necesariamente, que Dios no requiere causa por definición, que es la excepción a la regla de que todo necesita una explicación. Pero esto es una maniobra definicional, no una explicación. Estás simplemente declarando que tu explicación favorita está exenta de las reglas que aplicas a todo lo demás. Y puedes hacer exactamente el mismo movimiento con el universo mismo. El universo simplemente es, no requiere causa externa, es el hecho bruto fundamental del cual todo lo demás deriva. Si estás dispuesto a aceptar que algo puede existir sin causa, ¿por qué no el universo directamente en lugar de añadir una capa extra de complejidad con un creador? La navaja de Occam sugiere que si ambas explicaciones tienen el mismo poder explicativo, deberíamos preferir la más simple, y el universo sin creador es más simple que el universo con creador. El segundo problema es que la física ha estado desarrollando explicaciones naturalistas, candidatas para el origen del universo, explicaciones especulativas, sí, no establecidas, sí, pero física seria desarrollada por físicos serios usando matemáticas serias. La propuesta sin fronteras de Stephen Hawking y James Hartley describe un universo que no tiene frontera en el tiempo, ningún comienzo singular, usando un marco de cosmología cuántica donde el tiempo se comporta de manera diferente cerca del origen y la pregunta de qué había antes pierde sentido de la misma manera que pierde sentido preguntar qué hay al norte del Polo Norte.
El modelo de creación cuántica de Alexander Vilenkin describe al universo emergiendo por efecto túnel cuántico desde un estado de nada, no nada en el sentido coloquial, sino nada en el sentido técnico de ausencia de espacio, tiempo, materia y energía. La cosmología cuántica de bucles describe el Big Bang como un Big Bounce, un rebote desde un universo previo que se contrajo hasta un punto y luego volvió a expandirse. No sé si alguna de estas teorías es correcta, puede que ninguna lo sea, puede que la verdadera explicación sea algo que todavía no hemos imaginado, pero lo que demuestran es que la cuestión de por qué hay algo en vez de nada tiene respuestas candidatas naturalistas, que no estamos obligados a invocar un creador sobrenatural como la única opción disponible, que la ignorancia actual no implica imposibilidad permanente de explicación natural. El tercer problema, y este me parece particularmente importante, es que invocar a Dios como explicación del origen del universo no explica las propiedades específicas del universo. ¿Por qué estas constantes físicas y no otras? ¿Por qué esta geometría del espacio-tiempo? ¿Por qué esta proporción entre materia y antimateria? ¿Un Dios que creó el universo podría haber creado cualquier universo? ¿Podría haber elegido cualquier conjunto de constantes? ¿Cualquier estructura? ¿Cualquier contenido? La existencia de Dios no explica por qué tenemos este universo específico en lugar de algún otro. Simplemente traslada la pregunta a por qué Dios eligió este diseño en particular. En cambio, explicaciones naturalistas como el multiverso o la selección natural cosmológica sí se comprometen con la pregunta de por qué las propiedades específicas de nuestro universo son las que son, ofrecen mecanismos que producirían exactamente el tipo de universo que observamos sin necesidad de invocar elecciones arbitrarias de un diseñador. Pero quiero ser honesto. Ninguna de estas objeciones demuestra que Dios no existe, ninguna cierra la puerta definitivamente, ninguna convierte el ateísmo en la única posición racional. Lo que hacen es mostrar que el argumento cosmológico no es tan fuerte como sus proponentes creen, que hay alternativas, que la inferencia de origen del universo a creador divino no es inevitable. Hay otro límite genuino del conocimiento científico que me parece aún más profundo, aún más misterioso, y que hemos explorado en detalle en otros vídeos de este canal: el misterio de la conciencia. La conciencia, tu experiencia subjetiva de estar vivo en este momento, de escuchar estas palabras, de tener pensamientos y sentimientos y sensaciones, es la cosa más cierta de tu existencia y al mismo tiempo la más difícil de explicar científicamente. Sabemos que la conciencia está correlacionada con la actividad cerebral. Sabemos que cuando el cerebro se daña, la mente se daña de maneras específicas. Sabemos que ciertos estados cerebrales corresponden a ciertas experiencias subjetivas. Pero no sabemos por qué la actividad cerebral produce experiencia subjetiva en absoluto. No sabemos por qué hay algo que se siente como ver el color rojo, o escuchar una sinfonía o amar a alguien. No sabemos cómo la materia organizada de cierta manera genera un punto de vista interior, una perspectiva de primera persona, un yo que experimenta. Este es el problema duro de la conciencia que el filósofo David Chalmers identificó. Y es duro no porque nos falten datos, sino porque nos falta incluso el comienzo de un marco para una respuesta. Podemos describir con detalle exquisito qué pasa en el cerebro cuando ves el color rojo, qué neuronas se activan, qué señales se transmiten, qué procesos computacionales ocurren, pero nada de eso nos dice por qué hay una experiencia subjetiva asociada, por qué se siente como algo en lugar de no sentirse como nada. Algunas personas han argumentado que este misterio apunta hacia algo más allá de lo material, hacia un alma o una mente que no se reduce al cerebro, hacia algo que la ciencia materialista no puede captar. Entiendo por qué el argumento es tentador. Hay algo genuinamente extraño en la conciencia, algo que resiste las explicaciones mecanicistas que funcionan también en otros dominios, algo que parece requerir un tipo diferente de explicación. Pero no creo que la dificultad actual de explicar la conciencia sea evidencia de que la conciencia es sobrenatural, de la misma manera que la dificultad de explicar el relámpago antes de entender la electricidad no era evidencia de que el relámpago fuera sobrenatural. Puede que simplemente estemos en la posición de alguien que intenta entender algo para lo cual todavía no tiene los conceptos necesarios. No puede que la revolución conceptual que necesitamos para entender la conciencia todavía no haya ocurrido. Puede que nuestros descendientes miren hacia atrás y se asombren de lo ciegos que estábamos a algo que para ellos será obvio. Lo que puedo decir honestamente es esto: no sé qué es la conciencia,
No sé cómo emerge de la materia, no sé si alguna vez lo sabremos. Y esa ignorancia me parece importante, me parece una razón para la humildad, me parece un recordatorio de que el universo puede contener aspectos que todavía no hemos captado y que quizás nunca captemos completamente. Esto me lleva a lo que creo que es la posición intelectualmente más honesta disponible sobre estas cuestiones. Una posición que no es cómoda, pero que me parece verdadera. El agnosticismo. Quiero explicar con precisión lo que quiero decir con agnosticismo, porque sé que la palabra se usa de muchas maneras diferentes y a menudo se malinterpreta. No soy ateo. El ateísmo es una afirmación. Es la afirmación de que no hay Dios. Y esa afirmación, como cualquier otra afirmación sobre la realidad, requiere evidencia que no creo que tengamos actualmente. No puedes probar una negación universal, no puedes demostrar que algo no existe en ninguna parte del universo o más allá de él y afirmar con certeza que no hay ningún tipo de inteligencia creadora o realidad más profunda, me parece ir más allá de lo que la evidencia permite. Pero tampoco soy creyente. Los argumentos a favor de la existencia de Dios que he examinado no me convencen. Las afirmaciones específicas de las religiones sobre el mundo físico están contradichas por la evidencia. La fe como método para conocer la realidad me parece fundamentalmente poco fiable porque produce creencias incompatibles en diferentes personas sin manera de resolver los desacuerdos. Lo que soy es agnóstico. Específicamente un agnóstico que es crítico de afirmaciones religiosas específicas sobre el mundo físico, mientras permanece genuinamente incierto sobre las preguntas más profundas de la existencia, la conciencia y el significado. La distinción importa. Decir no sé es diferente de decir sé que no hay. Lo primero es honesto, lo segundo es exagerar en una dirección que la evidencia no respalda más de lo que respalda la exageración en la otra dirección. Si critico a los creyentes por afirmar más de lo que saben, debo aplicar el mismo estándar a quienes afirman con certeza que no hay nada más allá de lo material. Lo que sí puedo decir con auténtica confianza es esto: el Dios específico de tradiciones religiosas específicas, el Dios que interviene en la historia humana, que responde oraciones de manera que podríamos detectar estadísticamente, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que creó el mundo en 6 días hace unos miles de años, que dictó textos específicos a profetas específicos, ese Dios no está respaldado por la evidencia y en muchos aspectos está contradicho por ella. Esa es una afirmación específica sobre versiones específicas de Dios y la sostengo con confianza porque la evidencia la respalda. El creacionismo de la Tierra joven es falso, lo sabemos, la evidencia geológica y biológica y cosmológica es abrumadora. La oración de petición no funciona de manera detectable en estudios controlados, lo sabemos, los experimentos se han hecho. Los milagros que violan las leyes de la física no tienen evidencia que pase los estándares mínimos de verificación, lo sabemos. Los casos documentados se desmoronan cuando se examinan con rigor. Pero la cuestión de si el universo tiene alguna naturaleza más profunda que todavía no entendemos, si la conciencia desempeña un papel más fundamental en la realidad de lo que la física actual reconoce, si hay algo genuinamente misterioso sobre la existencia que los marcos naturalistas todavía no han captado, esa es una cuestión diferente. Y en esa cuestión creo que la honestidad intelectual exige verdadera humildad, más que desestimación confiada o afirmación confiada. Hay algo que me parece importante añadir aquí, algo sobre la naturaleza misma de las preguntas que estamos haciendo. Algunas preguntas pueden no tener respuestas, no porque no hayamos investigado lo suficiente, sino porque las preguntas mismas pueden estar mal formuladas o pueden referirse a cosas que están más allá de lo que cualquier método de investigación puede alcanzar. La pregunta de por qué hay algo en lugar de nada puede ser una de esas preguntas. Puede que no haya un porqué, puede que la existencia sea simplemente el hecho bruto fundamental que no requiere ni admite explicación ulterior. La pregunta de qué había antes del Big Bang puede no tener sentido si el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, de la misma manera que no tiene sentido preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Vivir con preguntas que quizás nunca tendrán respuesta requiere una cierta madurez intelectual, una capacidad de tolerar la incertidumbre sin caer en la tentación de llenar los vacíos con respuestas inventadas solo porque el vacío es incómodo. Y creo que esa capacidad es una forma de valentía. Es más fácil creer que tienes las respuestas, ya sean respuestas religiosas o ateas, que admitir honestamente que hay cosas que no sabes y que quizás nunca sabrás. Pero hay algo más que quiero decir.
algo que quizás sea lo más importante de todo, y es esto. La incertidumbre sobre las cuestiones últimas no tiene por qué ser paralizante ni deprimente. No tiene por qué dejarnos sin asombro, ni sin significado, ni sin dirección. Porque hay algo que sí sabemos, algo que la ciencia nos ha mostrado con claridad deslumbrante, algo que no requiere fe ni especulación, ni saltos más allá de la evidencia. Sabemos que el universo es extraordinario, y eso creo es donde debemos terminar este viaje. Eso es lo que exploraremos en el último bloque. Hay algo que quiero reconocer antes de seguir adelante, algo que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre ciencia y religión, algo que me parece importante admitir con honestidad porque ignorarlo sería una forma de deshonestidad intelectual tan grave como las que he criticado en los bloques anteriores. Y es esto: cuando abandonas la fe, pierdes algo. No solo pierdes creencias que resultan no estar respaldadas por la evidencia, no solo pierdes explicaciones sobrenaturales que han sido reemplazadas por explicaciones naturales, pierdes algo real, algo valioso, algo que para muchas personas es el centro mismo de cómo dan sentido a sus vidas. Pierdes la certeza de que el universo tiene un propósito, de que hay un plan, de que las cosas pasan por una razón, de que el sufrimiento tiene un significado más allá del sufrimiento mismo. Pierdes la promesa de que volverás a ver a las personas que has amado y que han muerto, de que la separación es temporal, de que hay un reencuentro esperándote al otro lado de tu propia muerte. Pierdes la sensación de que alguien te escucha cuando hablas en la oscuridad, de que hay una presencia que se preocupa por ti personalmente, de que no estás solo en un cosmos vasto e indiferente. Estas pérdidas son reales y no creo que deban ser minimizadas ni tratadas con condescendencia. He conocido personas cuya fe les ha dado la fuerza para sobrevivir tragedias que habrían destruido a otros. He visto cómo la creencia en algo más grande proporciona un marco para el duelo y la esperanza y la perseverancia que ninguna filosofía secular ha conseguido replicar completamente. No voy a fingir que la honestidad intelectual es gratuita, que puedes abandonar creencias reconfortantes sin pagar un precio emocional, que el escepticismo riguroso te deja en el mismo lugar que la fe, solo que con creencias más verdaderas. No te deja en el mismo lugar, te deja en un lugar diferente, un lugar que puede ser más frío, más expuesto, más desprovisto de las certezas que hacen la vida más fácil de soportar. Pero también te deja en un lugar que tiene sus propias virtudes, sus propias formas de belleza, sus propias fuentes de asombro que son diferentes de las que ofrece la fe, pero no menos reales, no menos profundas, no menos capaces de sostener una vida con significado. Quiero hablar de eso ahora. Quiero hablar de lo que queda cuando la fe se ha ido, de lo que el universo ofrece a quienes lo miran sin el filtro de la doctrina religiosa, de cómo es posible vivir con asombro y gratitud y propósito, incluso si no crees que hay un Dios que diseñó todo esto pensando en ti. Lo primero que quiero decir es que el universo, tal como la ciencia lo revela, es más extraordinario que cualquier cosa que las tradiciones religiosas hayan imaginado. No digo esto como provocación ni como competencia, lo digo como simple observación de alguien que ha pasado años contemplando lo que sabemos sobre el cosmos y que sigue encontrándolo genuinamente sobrecogedor. Las escalas involucradas desafían cualquier intuición humana. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Contiene algo así como 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, muchas de ellas con sistemas planetarios propios. La luz que vemos de las galaxias más distantes ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Comenzó su viaje cuando la Tierra no existía, cuando el Sol no existía, cuando los átomos que ahora componen tu cuerpo estaban dispersos por el espacio interestelar. Y esto es solo el universo observable, la porción del cosmos cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarnos. El universo real puede ser mucho más grande, quizás infinito, quizás uno entre un número enorme de universos en un multiverso que desafía cualquier intento de comprensión. No sabemos, puede que nunca sepamos, pero la posibilidad misma expande la imaginación más allá de cualquier cosa que las cosmologías religiosas tradicionales contemplaran. Las escalas temporales son igualmente vertiginosas. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. La Tierra tiene unos 4.500 millones.
La vida apareció hace unos 3.800 millones de años, los dinosaurios dominaron durante más de 160 millones de años, los seres humanos anatómicamente modernos existen desde hace apenas 300.000 años. La civilización escrita tiene unos 5.000 años. Si comprimieras la historia del universo en un solo año, toda la historia humana ocuparía los últimos segundos del 31 de diciembre. Somos recién llegados, parpadeos momentáneos en una historia cósmica de una duración que no podemos realmente imaginar, y sin embargo aquí estamos, capaces de reconstruir esa historia, de entender las leyes que gobiernan el cosmos, de mirar hacia atrás en el tiempo observando la luz de estrellas que murieron hace eones. Y luego está el hecho más extraordinario de todos, el hecho que mencioné en el primer bloque pero que quiero retomar ahora con toda la fuerza que merece. Estás hecho de polvo de estrellas. Esto no es una metáfora, no es poesía decorativa, es un hecho químico verificable. Los átomos de tu cuerpo, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, el carbono de tus neuronas, fueron forjados en el interior de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años, estrellas que explotaron como supernovas y dispersaron sus entrañas por el cosmos, entrañas que eventualmente se condensaron en nuevas estrellas y planetas y en al menos un rincón de al menos una galaxia, en seres capaces de preguntarse de dónde vienen. Eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. Eres materia organizada de tal manera que puede contemplar su propio origen. Eres como el cosmos se mira en el espejo y se pregunta qué es. No necesito creer en un diseñador para encontrar esto sobrecogedor. De hecho, me parece más sobrecogedor sin un diseñador, más asombroso que todo esto haya emergido de las leyes impersonales de la física, operando durante miles de millones de años, que la complejidad y la conciencia y el amor y la música y la matemática hayan surgido de un universo que no tenía ninguna intención de producirlos. Si un Dios diseñó todo esto, entonces es exactamente lo que esperarías. Un creador inteligente produciendo criaturas inteligentes, nada sorprendente en ello, es lo que los diseñadores hacen. Pero si nadie lo diseñó, si emergió espontáneamente de procesos ciegos siguiendo leyes matemáticas, entonces es un milagro en el sentido más literal. Algo que no tenía por qué suceder, pero sucedió. Algo extraordinario surgiendo de algo ordinario, conciencia brotando de la inconsciencia como una flor brotando del asfalto. Hay una objeción que escucho a menudo cuando hablo de estas cosas, una objeción que me parece importante abordar porque creo que revela un malentendido fundamental sobre la naturaleza del significado y de dónde viene. La objeción dice: si el universo no tiene propósito, si no hay un plan divino, si somos accidentes cósmicos en un cosmos indiferente, entonces nada importa, entonces la vida no tiene significado, entonces todo da igual. Entiendo por qué la gente piensa esto, pero creo que está exactamente al revés. El significado no viene de arriba, no es algo que un ser superior te otorga, no es algo que existe independientemente de ti, esperando a ser descubierto. El significado es algo que tú creas, algo que emerge de tus relaciones y tus proyectos y tus compromisos, algo que construyes con tus elecciones diarias sobre qué valorar y cómo vivir. Cuando amas a alguien, ese amor no necesita validación cósmica para ser real, no necesitas que un Dios haya diseñado el universo para que tu amor tenga significado. Tu amor tiene significado porque lo sientes, porque transforma tu experiencia, porque te conecta con otro ser consciente de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Cuando creas algo, una obra de arte, un jardín, una empresa, una familia, esa creación no necesita inscribirse en un plan divino para importar. Importa porque la trajiste a la existencia, porque sin ti no existiría, porque es tu contribución única a un universo que no la requería, pero que la tiene porque tú la hiciste. Cuando ayudas a alguien que sufre, ese acto de compasión no necesita recompensa celestial para ser valioso. Es valioso porque redujo el sufrimiento, porque hizo una diferencia real en la vida de otro ser sintiente, porque elegiste la bondad cuando podrías haber elegido la indiferencia. De hecho, me atrevería a argumentar que el significado que creas es más genuinamente tuyo, más auténticamente valioso, que el significado que te sería otorgado por un ser superior. Si el único valor de tus acciones viniera de su lugar en un plan divino, entonces no serías realmente el autor de tu significado, serías un instrumento ejecutando el propósito de otro. Pero si creas significado en un universo que no te lo exige, entonces ese significado es genuinamente tuyo, es tu regalo al cosmos,
Es lo que aportas a una realidad que existía perfectamente bien sin ti, pero que es diferente porque estás aquí. Hay algo más que quiero decir sobre esto, algo que tiene que ver con la mortalidad y con cómo la finitud de nuestra existencia no le resta significado, sino que se lo da. Recuerdo una conversación que tuve hace años con alguien que me preguntaba cómo podía encontrar la vida significativa, si creía que terminaba con la muerte, si no había cielo ni reencarnación, ni ninguna forma de continuación, más allá del cese de mis funciones cerebrales. Y recuerdo pensar y decirle, es precisamente porque termina por lo que importa tanto. Una puesta de sol que durara para siempre no nos conmovería. Una melodía que nunca terminara no sería música, sería ruido. Una vida que durara eternamente no sería preciosa de la manera en que es preciosa una vida finita, no tendría urgencia, no tendría peso, cada momento sería infinitamente diluido por todos los momentos que vendrían después. Es la finitud la que crea el valor. Es el hecho de que esto va a terminar lo que hace que importe lo que haces con ello mientras dura. Es la muerte la que convierte cada momento en algo irrecuperable, irreemplazable, digno de atención. Los teólogos que argumentan que sin eternidad la vida no tiene sentido están, me parece, cometiendo un error fundamental sobre la naturaleza del sentido. Están asumiendo que para que algo importe tiene que durar para siempre, que lo temporal es de alguna manera menos real o menos valioso que lo eterno. Pero no hay ninguna razón para creer eso. Es un prejuicio metafísico disfrazado de verdad obvia. Este momento importa no porque vaya a durar para siempre, sino porque está ocurriendo ahora, porque es real, porque es parte de tu experiencia consciente del universo. El hecho de que terminará, de que tú terminarás, de que un día no habrá nadie que recuerde que exististe, no le resta significado a este momento, solo le resta duración, y duración y significado no son lo mismo. Quiero hablar ahora de algo que me parece crucial para vivir bien en un universo que puede no tener ningún propósito más allá de los que nosotros le damos. Algo que tiene que ver con la relación entre la humildad intelectual y la capacidad de asombro. Hay una paradoja aparente en el corazón de la actitud científica hacia el mundo. Por un lado, la ciencia nos ha mostrado que no somos especiales en ningún sentido cósmico, que no estamos en el centro del universo, que no somos la culminación de ningún plan divino, que somos primates evolucionados en un planeta ordinario, orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia ordinaria entre billones de galaxias. Por otro lado, la ciencia nos ha revelado un universo de una belleza y una complejidad que superan cualquier cosa que las imaginaciones religiosas tradicionales pudieran concebir. Un universo que produce asombro genuino en cualquiera que lo contemple con atención. No veo esto como una contradicción, lo veo como una forma más madura de relacionarse con la realidad. El asombro que sentían nuestros ancestros cuando miraban el cielo y veían los dominios de los dioses era un asombro basado en la ignorancia, en proyectar sobre el cosmos cualidades humanas que no tiene, en poblar el universo con intenciones y propósitos que reflejaban nuestras propias necesidades psicológicas más que la naturaleza real de las cosas. Era un asombro que nos ponía en el centro, que hacía del universo un escenario para el drama humano, que nos decía que todo esto existía de alguna manera para nosotros o por nosotros. El asombro que la ciencia nos ofrece es diferente. Es un asombro que no nos pone en el centro, que no nos halaga con la ilusión de ser el propósito de la creación, que nos confronta con nuestra pequeñez cósmica al mismo tiempo que nos revela nuestra extraordinaria capacidad de comprender. Es un asombro más humilde pero también más honesto, un asombro que no depende de creer cosas que no podemos justificar, un asombro que aumenta con cada descubrimiento en lugar de disminuir cuando las explicaciones sobrenaturales son reemplazadas por naturales. Porque aquí está la cosa. Entender cómo funciona algo no le resta misterio, solo cambia la naturaleza del misterio. Cuando entiendes que el arco iris es luz del sol refractada por gotas de agua, no deja de ser hermoso, sigue siendo el mismo espectáculo visual que siempre fue, pero ahora también es una ventana hacia la física de la luz y la óptica, hacia las propiedades del agua y la atmósfera, hacia las leyes matemáticas que gobiernan cómo las ondas se comportan cuando cambian de medio. Cuando entiendes que eres polvo de estrellas organizado por miles de millones de años de evolución, no dejas de ser asombroso, te vuelves más asombroso, porque ahora entiendes la historia cósmica que tuvo que ocurrir para que estés aquí, las estrellas que tuvieron que vivir y morir,
las moléculas que tuvieron que ensamblarse, los organismos que tuvieron que sobrevivir y reproducirse durante eones inimaginables. El conocimiento no mata el misterio. El conocimiento revela misterios más profundos detrás de los misterios superficiales que reemplaza. Quiero terminar con algo personal, algo que no tiene que ver con argumentos, ni con evidencia, ni con las grandes cuestiones de la existencia, sino con cómo es realmente vivir en el mundo, como alguien que ha llegado a las conclusiones que he compartido en este vídeo. A veces me preguntan si no me siento solo, si no me siento perdido, si no echo de menos la sensación de que alguien está ahí arriba cuidándome, escuchándome, guiando mi camino. Y la respuesta honesta es, a veces sí. A veces, en las noches más oscuras, cuando contemplo la posibilidad de que todo lo que soy terminará algún día y no quedará nada, siento una soledad que no tiene consuelo fácil, una soledad cósmica que ninguna compañía humana puede llenar completamente. Pero también siento otras cosas. Siento gratitud por estar aquí, por haber tenido la extraordinaria suerte de existir en absoluto cuando podría no haber existido, por ser parte de esta historia cósmica aunque sea por un instante. Siento conexión con todos los demás seres conscientes que comparten este planeta conmigo, otros puntos de experiencia subjetiva, en un universo que mayormente no experimenta nada. Siento asombro ante la belleza y la complejidad de lo que me rodea, ante el hecho de que exista algo en lugar de nada, ante el misterio de que la materia pueda organizarse de tal manera que se pregunte por su propio origen. Y siento responsabilidad. Si no hay nadie ahí arriba encargándose de que las cosas salgan bien, entonces depende de nosotros. Si no hay justicia cósmica que enderece los entuertos, entonces depende de nosotros crear justicia aquí, en este mundo, el único que sabemos que tenemos. Si no hay significado inscrito en la estructura del universo, entonces depende de nosotros crearlo, con nuestras elecciones, con nuestras relaciones, con nuestros proyectos, con nuestra manera de tratar a los demás seres que comparten nuestra condición de criaturas finitas y conscientes en un cosmos que no les debe nada. No sé si esto es muy suficiente para todos. No sé si lo que ofrezco puede reemplazar lo que la fe ofrece a quienes la tienen. No estoy tratando de convertir a nadie. No estoy tratando de quitarle a nadie creencias que le dan paz y propósito. No creo que tenga ese derecho, ni creo que sería bueno hacerlo incluso si pudiera. Lo que estoy tratando de hacer es mostrar que hay otra manera de vivir, una manera que no requiere creer cosas sin evidencia, una manera que abraza la incertidumbre en lugar de huir de ella, una manera que encuentra asombro y significado y conexión sin necesidad de lo sobrenatural. No es la única manera, no es necesariamente la mejor manera para todos, pero es una manera posible, y para algunos de nosotros es la única manera honesta. El universo no fue hecho para nosotros. No hay evidencia de que tenga un propósito, ni de que le importe si existimos o dejamos de existir, ni de que haya algo esperándonos cuando muramos. Estas son verdades difíciles y no voy a pretender que son fáciles de aceptar. Pero también son verdades liberadoras. Si el universo no tiene un propósito que cumplir, entonces eres libre de crear tu propio propósito. Si no hay un plan divino que seguir, entonces eres libre de escribir tu propia historia. Si no hay un juez cósmico evaluando cada una de tus acciones, entonces la única evaluación que importa es la tuya propia, y la de las personas cuyas vidas tocas. Eres una configuración temporal de materia que ha adquirido la extraordinaria capacidad de contemplar su propia existencia. Estás hecho de átomos forjados en estrellas que murieron para que tú pudieras vivir. Eres parte de una historia que comenzó hace casi 14.000 millones de años y que continuará mucho después de que tú te hayas ido. Por un breve momento, increíblemente breve en la escala cósmica, tienes la oportunidad de estar consciente, de amar, de crear, de preguntarte por qué. El universo no te debe una explicación, pero te ha dado la capacidad de buscarla. Y eso para mí es suficiente asombro para una vida. Empecé este vídeo diciendo que quiero creer, que quiero que haya algo más, que quiero que las personas que he amado sigan existiendo de alguna forma. Y eso sigue siendo verdad. Pero he aprendido que hay algo más importante que creer lo que quiero creer, y es ser honesto sobre lo que realmente sé y lo que no sé. No sé si hay un Dios, no sé si el universo tiene un propósito, no sé qué, si algo viene después de la muerte, pero sé que estoy aquí ahora y que tú estás ahí escuchándome, y que este momento es real aunque sea efímero, y que la conexión entre nosotros es real aunque ninguno de los dos vaya a durar para siempre. Y quizás eso sea suficiente.
Quizás lo único que necesitamos es esto: estar presentes, estar atentos, estar asombrados por lo que es en lugar de anhelar lo que quisiéramos que fuera. Quizás el significado no es algo que encontramos, quizás es algo que hacemos. Así que te dejo con la misma pregunta con la que empecé, pero ahora quiero que la respondas tú, no para mí, sino para ti mismo. Si no hubiera nada más que esto, si este mundo, esta vida, esta breve ventana de conciencia fuera todo lo que tienes, ¿sería suficiente? Y si lo fuera, ¿cómo cambiaría eso la manera en que vives el tiempo que te queda?